La creciente sofisticación de los cibercriminales en México y América Latina plantea enormes desafíos, especialmente en los casos de extorsión y secuestro digital que impactan sectores estratégicos. Hoy conoceremos cómo el uso de la inteligencia artificial y la colaboración interinstitucional están redefiniendo las estrategias de investigación para enfrentar estas amenazas de manera efectiva y ética. Escucharemos desde México al maestro Adrián López Solís, fiscal general del Estado de Michoacán, con la ponencia Estrategias investigativas para combatir el secuestro y la extorsión en la era del cibercrimen. El maestro López cuenta con una sólida formación académica que incluye una licenciatura en Derecho y 3 maestrías. La primera en Derecho, la segunda en Administración Pública y Gobierno Digital y la tercera en Comportamiento Criminal. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Su trayectoria incluye cargos clave en el ámbito de la justicia como fiscal general del Estado de Michoacán y subprocurador regional de justicia. También ha trabajado en el sector legislativo, destacándose como asesor parlamentario en el Senado y coordinador de asesores en la Cámara de Diputados. Además, ha tenido roles administrativos en el gobierno municipal y estatal, incluyendo el de secretario de Gobierno de Michoacán. Bienvenido, maestro López. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos los presentes, a quienes nos siguen a través de la transmisión en YouTube y agradecido con la invitación, Coronel Alfonso, eh, Director Nacional Antisecuestro, por permitirnos estar acá con ustedes. La intención es compartir alguna información que atañe al papel que tenemos ahora como titular de una Fiscalía General de un estado como Michoacán, uno de las 32 entidades que tiene la República Mexicana, y con ello identificar y aprovechar también la estancia para ver qué están haciendo otros países, qué está haciendo Colombia, identificar nuestros propios desafíos y algunas áreas de oportunidad que sin duda desde ya nos estamos llevando como una gran experiencia. Durante el transcurso del simposio nos ha tocado observar el desarrollo de las temáticas propias de los aspectos informáticos, los conceptos eh, cibernéticos, y pues ya omitiré yo esa parte, considerando que está suficientemente explicada por los expertos. Para poner la situación en contexto, comentarles que México tiene un sistema federal en donde hay dos órdenes, uno federal por definición y otro de carácter local. Hay leyes, pues, que reparten competencias para el ámbito central, para el ámbito federal, y leyes para el ámbito local. Hay un código penal federal y hay 32 códigos penales federales en igual número de entidades federativas. Hay un único Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la variedad, la diversidad de conductas criminales nos imponen en este esquema de reparto de competencias la mayor carga del comportamiento criminal para el orden local, donde estamos las fiscalías estatales, donde está la Fiscalía de Michoacán. Adelante. Solo para ilustrar, en América Latina, México tiene 107.3 millones de usuarios, abajo de Brasil por cerca de 80 millones, y por encima de Argentina y de Colombia. 107.3 millones de usuarios con acceso a Internet. La siguiente. De estos representan el 83% de la población, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres, de un total de 129 millones de habitantes que tiene nuestro país. La que sigue. El informe de defensa contra las ciberamenazas de 2024
señala que México fue el país que recibió más ciberataques en el mundo, ya que el 97% de sus organizaciones enfrentó algún ataque de este tipo. Y ahí estamos rankeados bajo ese reporte, en primer lugar, como un país que sufre este número de ataques. Los sectores financieros, de tecnologías y comunicaciones, así como educativo y gubernamentales, fueron los que más enfrentaron este tipo de amenazas. La que sigue. Datos de la compañía de ciberseguridad Fortinet detectó que México recibió 94 millones de los 200,000 millones de intentos de ataques en la región de América Latina en el año 2023. Esto representa el 47% del total de los ataques en la región latinoamericana. Datos de la Comisión Nacional de Usuarios de los Servicios Financieros establecen para el año 2023 22,207 casos de reportes de robo de identidad, que se suman a los 65,410 de los robos de identidad por medios tradicionales. Adelante. También datos de la Conducef nos indican que los fraudes cibernéticos aumentaron en un 20% de un año a otro, en donde el monto reclamado por parte de los usuarios que se vieron afectados asciende a 20,000 millones de pesos, que equivale a 1,000 millones de dólares. En México hemos identificado los diversos tipos de ciberdelitos que no solo impactan en el ámbito económico y comercial, sino también en el orden social. Su comisión es bajo las diversas modalidades de las cuales aquí ya se han estado hablando y que no voy a abundar más en ellas. La que sigue. Hay también otras formas de comisión que afectan la intimidad y el desarrollo de la personalidad, como el ciberbullying y hasta llegar a los casos extremos de la pornografía infantil, además de los llamados virus informáticos, que constantemente también están evolucionando y que nos imponen a nosotros nuevos retos para la investigación. Por su parte, la Guardia Nacional, que es la Policía Nacional de México, atiende incidentes cibernéticos en los cuales, según la encuesta, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del año 2024, se reporta que en el 2023 se contabilizaron 46,859 reportes referidos a incidentes cibernéticos, la mayoría de los cuales van en el rubro del fraude y la extorsión. Este aspecto que afecta la violencia la intimidad y el desarrollo sexual de las personas, la usurpación de la identidad, el secuestro virtual, el spoofing, ya son aspectos que están más focalizados al entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. Les menciono al respecto que según la encuesta nacional de victimización y percepción del delito que recientemente publica el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, habla de un total de 33 millones de delitos en el país, de los cuales solamente se denuncia el 3%. Es decir, más de 30 millones de delitos no son denunciados y corresponden a lo que conceptualmente se conoce como cifra negra. Y en esta cifra negra, el 97 de cada 100 delitos de extorsión que se cometen son los que no se denuncian. Y 97 de cada 100 delitos de fraude en sus diferentes modalidades, principalmente por medios tecnológicos, no se denuncian. Es decir, el fraude y la extorsión cibernética son los dos delitos que están dándole cuerpo y que están siendo acumulados mayoritariamente, porcentualmente, en ese rubro de la cifra negra. Adelante.
Vale también la pena decir que en el orden normativo, el secuestro en la modalidad de privación de la libertad física de una persona está previsto en una ley general que fue expedida por el Congreso de la Unión y que señala facultades concurrentes para la autoridad federal como para la autoridad local, y que aún así la mayoría de los casos de secuestro tradicional están en conocimiento de las unidades de combate al secuestro de las fiscalías locales, se investigan a través del Ministerio Público local. Pero en el caso de la extorsión no está prevista en una ley federal, está visualizada o conceptualizada como tipo penal en el Código Penal de los estados, en este caso del estado de Michoacán. Ya la maestra Sandra hizo referencia a una reciente reforma a este tipo penal de extorsión que nos posibilita actualmente actuar en muchas más modalidades para investigar este delito. Sin embargo, entre lo que es la cifra negra, la carga del secuestro y la extorsión por investigar cada vez más creciente en sus diferentes modalidades, pues nos imponen muchos más nuevos retos para el caso de Michoacán. Adelante. Son recurrentes los casos de secuestro virtual en donde se hace presión sobre las víctimas para aislarlos del contacto con sus familiares y a su vez a los familiares hacerles creer que se tiene físicamente a la víctima y mediante esta presión pues obtener un lucro. Estos casos se investigan ya con protocolos, ya con conocimiento sobre los mecanismos tecnológicos que utilizan los delincuentes y en muchos de los casos con un éxito bastante importante. En el año 2024 registramos 114 eventos de secuestro virtual que nos permitieron la liberación de 146 personas, 49 hombres, 37 mujeres y 60 niños. La ocupación de las víctimas es variada, va principalmente en personas que son vulnerables por su condición de edad, por su condición social y no distinguen necesariamente situaciones económicas. La cantidad exigida de estos casos de secuestro era de alrededor de 1.095 millones de dólares. Se pagaron 37.630 dólares y evitamos que se pagaran poco más de 1.057.000 millones de dólares. Contamos en Michoacán con áreas que tienden a la consolidación, como es la unidad de combate al secuestro, la cual, por cierto, está integrada por elementos operativos, muchos de los cuales anualmente vienen a brevar de la experiencia y los conocimientos de la Escuela Nacional Antisecuestro y Extorsión de aquí de Colombia, cosa que públicamente agradecemos y espero podamos seguir contando con ese apoyo, coronel. También tenemos una unidad de delitos patrimoniales y extinción de dominio que atiende los casos de fraudes. Dentro del área de combate al secuestro, ahora está incorporada la competencia para investigar los delitos de extorsión en sus diferentes modalidades y además en la Fiscalía de Violencia Familiar atendemos los casos de violencia sexual digital y tenemos un cuerpo también de policía cibernética. Con esta infraestructura en la Fiscalía de Michoacán, además, la siguiente, estamos en coordinación con la Policía Estatal, denominada Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, que cuenta con arcos carreteros, cámaras de videovigilancia, una sede central del Centro Estatal de Comunicación, Cómputo y Comando y 10 sedes regionales. Lo menciono porque en estos centros de comunicación, cómputo y comando ya estamos incorporando en el estado tecnología basada en inteligencia artificial para identificar matrículas
para identificar comportamientos o movimientos en el tráfico, en el vehicular, así como eh, reconocimiento facial. Eh, Tenemos un conjunto de leyes en México, empezando por la Constitución Política Mexicana, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en específico las leyes de protección de datos personales en posesión de particulares, las leyes de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, Ley Federal de Derecho de Autor, los códigos penales, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que por cierto tiene un desarrollo normativo importante que nos permite tener un esquema normativo respecto de la intervención de comunicaciones privadas en sus diferentes modalidades con control judicial, no así desarrollado todavía la parte de intervención de comunicaciones en plataformas tecnológicas, que es un tema que normativamente consideramos está pendiente y que debiera venir de la mano con un esfuerzo regulatorio más amplio por el uso y nacimiento de las nuevas tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial. Que por cierto, hace rato me enteré que en el Senado de la República se está instalando una comisión especial para el desarrollo de la inteligencia artificial y que seguramente habrá de darnos en México un producto normativo para hacernos cargo de este nuevo fenómeno tecnológico. Consideramos que este sistema normativo tiene dificultades para obtener la información que se requiere de manera inmediata y urgente cuando tenemos casos de alto impacto que ameritan obtener evidencia digital y poder salvaguardar la integridad de las personas que son víctimas de secuestro, como aquellas que son víctimas de extorsión o fraudes. Es importante visualizar que los datos que corren a través de las plataformas en las grandes empresas de tecnología sigue siendo un reto poder acceder a ellos más allá del dato con fines de inteligencia y poderlos convertir en evidencia digital debidamente legalizada que nos permita soportarlo en juicio como prueba. Adelante. Este esquema competencial entre órdenes federales y locales para nosotros nos exige un enorme esfuerzo de coordinación entre órdenes institucionales en un sistema federal. Por lo cual constantemente para nosotros la palabra coordinación entre órdenes e instancias de gobierno, pues nos está convocando a que eso se traduzca en acciones conjuntas operativas que nos permitan resultados más allá de a quién le toca hacer las cosas, porque el ciudadano quiere una solución a su problema. Eh, ya decía yo, las cargas que tenemos en el fuero local son muy superiores a las cargas del fuero federal y las dificultades de acceder a la información legalizada en fuentes o bases de datos que tienen asientos en países extranjeros pasa por el uso del Convenio de Asistencia Jurídica Internacional, que por razón de normatividad debe pasar por la Fiscalía General de la República, dado que es el gobierno central quien lleva la relación internacional. En Michoacán conocemos de 50,000 carpetas de investigación cada año. Hay una serie de delitos de alto impacto y para nosotros el aspecto de la extorsión y el secuestro virtual adquiere pues una dimensión mayor de importancia en la medida también que el dinamismo económico va generando nuevas apetencias y nuevas tentaciones a los delincuentes y que afecta pues todo el sector productivo, a las empresas. ¿La que sigue? ¿A la que sigue? No me voy a detener más en detalles, dejaría yo abierta la parte también de preguntas, considerando que lo nuestro no es una perspectiva de conocimiento técnico sobre las cuestiones
de tecnología, dispositivos o programas de inteligencia artificial, sino el reto es ver cómo convertimos todo eso desde la tarea de la investigación y persecución del delito en un dato útil, en un dato de prueba, que se convierta en prueba en su momento en juicio y que garantice de manera plena el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos de las víctimas y que no haya impunidad. Es decir, que el delito que se haya cometido amerite la sanción y que podamos llegar a ese nivel de sanción. Hoy por hoy tenemos buenos números en materia de sentencias para el caso de secuestradores en Michoacán. Somos el estado que más sentencias condenatorias tiene. Son las sentencias más altas en el país, pero hoy por hoy sigue siendo un reto para nosotros el combate a la extorsión. Y para poder tener éxito, sin duda, hay que pasar por capacidades para conocer, gestionar el entorno digital, mejorar nuestras estrategias investigativas con enfoques disciplinarios, una colaboración, empezando por instituciones del propio Estado, del propio país y desde el ámbito internacional, porque este tipo de comportamientos criminales no tienen un asiento específico dentro de las fronteras nacionales, sino por el contrario, van más allá. Y la que sigue. Sin duda, para México es de gran oportunidad que estemos recién iniciando un gobierno de la República, que a 6 años por delante tiene todas las condiciones para reactivar la estrategia de transformación digital, dentro de la cual además es muy importante el rubro de las capacidades institucionales para la investigación de los delitos cometidos a través de medios cibernéticos, que no solamente son delitos informáticos o delitos eh, relacionados con medios cibernéticos que afectan el contenido propio o la naturaleza propia de estos medios, sino que son además aprovechados para a través de ellos cometer otros delitos de mayor impacto, como es el homicidio, como es el secuestro, como es la desaparición de personas, que hoy por hoy tiene a México frente a grandes desafíos. Si nosotros cada vez más adquirimos capacidades para salvaguardar, acopiar y poder usar la evidencia digital, sin duda vamos a poder resolver en buena medida parte de esos grandes delitos, porque la comunicación corre hoy a través de esas formas tecnológicas. Y lo que aquí hemos escuchado, la inteligencia artificial, pues está anunciando todavía con un mayor impacto posible en las actividades criminales y yo creo que no solo va a quedar en el rubro de la extorsión o el fraude, sino que va a ir a trascender a delitos de mayor impacto. Por eso, en nuestro país se está trabajando para actualizar el marco normativo. Sin duda, sería muy pertinente trabajar también entre países a través para implementar convenios regionales, mayor inversión en infraestructura y tecnología para la ciberseguridad y algo en lo que todos aquí coincidimos, capacitación, mucha capacitación y junto con ello los esquemas de colaboración y cooperación internacional que para el caso de este simposio es la mejor prueba de ello. Serían mis comentarios en torno al tema, quedaría a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias, doctor López, maestro López. Eh, Aquí hay una pregunta, pero yo no sé, yo creo que se puede complementar, porque finalmente usted ya nos habló de la iniciativa que se está tramitando en el Congreso de México respecto a estos temas. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿qué cambios normativos o estrategias legales serán necesarios para mejorar la efectividad en la persecución de los delitos de secuestro y extorsión en entornos digitales?
Con mucho gusto. Primero retomar lo que ya dije anteriormente. La Ley General de Combate al Secuestro es una ley emitida por el Congreso de la Unión y válida para todo el país. Es una única ley. En esa se establecen mecanismos de concurrencia en donde se decide o se define en qué casos van a ser competencia de la federación y qué casos van a ser competencia de las entidades federativas. En ese mismo sentido, comentar que esa ley da pie a una estrategia nacional que se llama Estrategia Nacional de Combate al Secuestro, que está liderada por una institución dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Protección Ciudadana, que se llama Comisión Nacional Antisecuestro. Es decir, el fenómeno del secuestro está atendido desde un enfoque basado en una estrategia nacional, no así la extorsión. La tendencia es que se elabore también una ley nacional contra la extorsión y que dé pie también a una estrategia nacional. Porque en países como el nuestro, donde el sistema federal contempla dos órdenes con normativas diversas, autoridades diversas, que si bien bajo el principio de la coordinación estamos obligados todos a trabajar en conjunto, no deja de haber dificultades hasta de comunicación. Y una vez que un fenómeno delictivo, como podría ser en este caso la extorsión, queda inserto dentro de una estrategia nacional, se homologan muchos aspectos, tanto de la prevención como de la investigación y persecución de este delito. Creo que la tendencia va hacia allá y junto con ello la mejora en la regulación de los contenidos informáticos o cibernéticos, que es un proceso que también se está trabajando en México. Muchas gracias, maestro López. No sé, aquí tenemos una pregunta. Gracias por su conferencia, maestro Adrián López. Dos preguntas para tratar de entender. De su lista negra dice que el 97% no denuncia, es lo que entendí. ¿Alguna razón específica por qué pasa eso? Y me llama la atención en la estadística de extorsiones a nivel de estudiantes es la más alta y amas de casa. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo lo hacen? Porque Sí, seguramente que de aquí estamos aprendiendo de lo de allá o de allá aprenden lo de acá. Eso no demora en llegarnos si es que ya no lo tenemos acá. sí, la cifra negra se constituye por aquellas conductas delictivas o hechos que se cometen y que no son denunciados, no son del conocimiento de la autoridad. En septiembre de este año, el Instituto Nacional de Geografía e Informática en México emitió su reporte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito. Este es consultable en la página del INEGI de México y es información pública. El promedio nacional de la cifra negra es del 93%, números redondos. De cada 100 delitos que se cometen en todos los tipos penales posibles, solo se denuncian 7. Pero voy al punto. De los 93 que no se denuncian, prácticamente el 90% son fraude y extorsión. ¿Por qué no se denuncian? La propia encuesta lo dice. Porque el ciudadano no quiere perder tiempo en una denuncia, número uno. Número dos, porque es maltratado por el servidor público que le atiende. Y número tres, porque desconfía de que su problema se le vaya a resolver. Luego entonces, quienes estamos en la tarea de seguridad y de justicia, tenemos que trabajar por abatir esa cifra negra. En México tenemos el 93% promedio nacional. Nosotros en Michoacán andamos en el 88.9%. Hemos logrado bajar, pero en un país de 129 millones de habitantes, bajar un punto porcentual es una odisea. Entiendo que en Colombia traen el 77% de cifra negra. Bien,
comparado con el 93%, pero sigue siendo un reto. Otra pregunta aquí en la quinta. A los estudiantes se llaman de casa. Sí, básicamente es una forma rápida que utilizan los delincuentes para ubicar a las personas más vulnerables. Por falta de información en torno a estos comportamientos criminales, pues son víctimas de las presiones psicológicas o de los mecanismos que utilizan para aislar a las víctimas del contacto con sus familiares y aprovechar la vulnerabilidad traducida en debilidad y poder lograr su propósito. Bien, pues, sí, señor. Maestro, muchas gracias por su charla. México lindo y querido. Una inquietud eh, y es, tú mostraste en una gráfica y si yo la entendí bien, el 97% de las empresas han sufrido ciberataques en México, lo cual me inquieta muchísimo porque si eso es basado en las denuncias y solo denuncia 7 de cada 100, entonces el porcentaje de ciberataques es aún más alto de ese 97%. Pero igual el 97% es mucho, quiere decir que de cada 100 empresas, solo 3 no han sido ciberatacadas. Pero quería preguntarte, ¿qué se considera un ciberataque? O son ciberataques exitosos o son simplemente un ciberataque, puede ser un mail malicioso que borra la empresa, pero pues fue víctima del ciberataque. O sea, ¿cómo miden el ciberataque? ¿Cómo definen el ciberataque para una empresa para llegar a esa cifra? Bueno, en general de todos los países. Yo vi Italia abajo con el 79%. O sea, es un tema altísimo a nivel mundial. ¿Cómo se define esa estadística para considerar que algo es un ciberataque? Primeramente, compartirles esta experiencia de que a la hora de tratar de poner en contexto la charla, traté de ubicar en dónde estaban los registros. En los 2 o 3 primeras láminas, lo que vimos son reportes de organismos internacionales. En otra de las láminas, vimos reportes de un organismo que en México se llama CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Este registro a mí me parece muy confiable porque es en base a las personas que fueron ante la CONDUCEF para quejarse de haber sido víctimas de un fraude bancario. Entonces ese registro es confiable y ese es por lo que respecta a esa modalidad de fraude o extorsión bancaria. El otro registro que está, me parece, en ciernes o en vías de ser integrado es el que tiene la Guardia Nacional a través de su división científica. Tiene un centro de respuesta también para los ciberataques y ellos registran 46,000 en números nominales. No establecen las modalidades, salvo que sí los clasifican por rubros. En la columna lo vimos a la izquierda. ¿Cuáles eran los relacionados con fraudes y extorsiones? Fuera de eso, eh, no hay un registro completo sobre la naturaleza de los ataques y no podríamos establecer si esos ataques en efecto llegan a constituir delito de acuerdo a una tipificación. El Código Penal Federal de México sí tiene en el artículo 211 bis y en adelante cuáles son los delitos informáticos, pero en la mayoría de los estados, y reconozco para el caso de Michoacán, no tenemos un apartado de delitos informáticos o de delitos cibernéticos o de extorsiones específicas realizadas a través de medios tecnológicos. Así está la situación. Sí. ¿Alguna otra inquietud de pronto del público? Bueno, maestro López, muchas gracias por su intervención. Expresa usted una preocupación, yo creo que generalizada, y es la confianza institucional por la cual trabajamos diariamente para que se revierta esta desconfianza de la ciudadanía y
y por el contrario, a través de eventos como este, se consoliden lazos de cooperación para mejorar la imagen de las instituciones. De esta manera, lo invitamos, maestro Adrián López Solís, a un reconocimiento. Hace la entrega de reconocimiento el señor coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, director antisecuestro y antiextorsión. Lo acompaña la señora teniente coronel Alida Reyes Urrego, jefe de coordinación del servicio antiextorsión. De esta manera los invitamos a un receso de 15 minutos